Microsoft Excel Básico Intermedio 2010, sesión 15. Tablas dinámicas. El objetivo inicial será aprender a usar las tablas dinámicas en Excel 2010. Aprenderemos a crear tablas dinámicas, eliminar tablas dinámicas, aplicar filtros a una tabla dinámica, obtener promedios de una tabla dinámica y gráficos con tablas dinámicas. Una tabla dinámica consiste en el resumen de un conjunto de datos, atendiendo a varios criterios de agrupación, representado como una tabla de doble entrada que nos facilita la interpretación de dichos datos. Es dinámica porque nos permite ir obteniendo diferentes totales, filtrando datos, cambiando la presentación de los datos, visualizando o no los datos origen, y etcétera. Para aquellos que tengan conocimientos de Access, es lo más parecido a una consulta de referencias cruzadas, pero con más interactividad. Veamos cómo podemos crear una tabla dinámica a partir de unos datos que ya tenemos. Para crear una tabla dinámica, Excel nos proporciona las tablas y gráficos dinámicos. Supongamos que tenemos una colección de datos de los artículos del almacén con el número de referencia y el mes de compra. Además, sabemos la cantidad comprada y el importe del mismo. Vamos a crear una tabla dinámica a partir de estos datos para poder examinar mejor las ventas de cada artículo en cada mes. Para ello, vamos a la pestaña Insertar y hacemos clic en Tabla dinámica, ya teniendo nuestros datos en la hoja de Excel. Aparece el cuadro de diálogo de creación de tablas dinámicas. Desde aquí podemos indicar el lugar donde se encuentran los datos que queremos analizar y el lugar donde queremos ubicarla. En nuestro caso indicamos que vamos a seleccionar los datos de un rango de celdas y que queremos ubicarlas en una hoja de cálculo nueva. Podríamos crear una conexión con otra aplicación para obtener los datos desde otra fuente diferente a Excel. En el caso de seleccionar la opción, selecciona una tabla o rango. Debemos seleccionar todas las celdas que vayan a participar, incluyendo las cabeceras. Pulsamos Aceptar para seguir. Se abrirá un nuevo panel en la derecha de la pantalla. Desde este panel podemos personalizar la forma en que van a verse los datos en la tabla dinámica. Con esta herramienta podríamos construir una tabla dinámica con la siguiente estructura: una fila para cada una de las referencias de la tabla, una columna para cada uno de los meses de la tabla. En el resto de la tabla incluiremos el total del importe para cada referencia en cada mes. Para ello simplemente tendremos que arrastrar los elementos que vemos listados a su lugar correspondiente al pie del panel. Lo haremos de esta manera. En este ejemplo deberíamos arrastrar el campo Ref a etiquetas de fila y el campo Mes a etiquetas de columna, y finalmente el campo Importe a la sección Sumatoria de valores. Tras realizar la tabla dinámica, este sería el resultado obtenido. Podemos ver que la estructura es la que hemos definido anteriormente. En los rótulos de fila tenemos las referencias, en los rótulos de columnas tenemos los meses y en el centro de la tabla las sumas de los importes. Con esta estructura es mucho más fácil analizar resultados. Una vez creada la tabla dinámica nos aparecerá la pestaña Opciones. El panel lateral seguirá poniéndose y pudiéndose utilizar, así que en cualquier momento podremos quitar un campo de una zona arrastrándolo fuera. Con esto vemos que en un segundo podemos variar la estructura de la tabla y obtener otros resultados sin casi esfuerzos. Si arrastramos a la zona de datos los campos cantidad y total, obtendríamos la siguiente tabla, más compleja pero con más información. ¿Verdad? Un poco más compleja pero con más información. Puede que no visualices la tabla de la misma forma. Al añadir varios campos en la sección Valores, el rótulo aparecerá en una de las secciones de rótulos. Si te aparece en etiquetas de columna, despliega la lista asociada a él y selecciona la opción Mover a rótulos de fila. ¿Cómo podemos eliminar tablas dinámicas? Para eliminar una tabla dinámica simplemente debemos seleccionar la tabla en su totalidad y presionar la tecla Suprimir. Aplicar filtros a una tabla dinámica. Otra característica útil de las tablas dinámicas es permitir filtrar los resultados y así visualizar únicamente los que nos interesen en un momento determinado. Esto se emplea sobre todo cuando el volumen de datos es importante. Los campos principales en el panel y los rótulos en la tabla están acompañados, en su parte derecha, de una flecha indicando una lista desplegable. Por ejemplo, si pulsamos sobre la flecha del rótulo Etiquetas de columna, nos aparece una lista, como vemos en la imagen, con los distintos meses disponibles en la tabla con una casilla de verificación. En cada uno de ellos para indicar si lo queremos ver o no, más una opción para marcar todas las opciones, en este caso todos los meses.
Si dejamos marcados los meses de enero y febrero, los otros meses desaparecerán de la tabla, pero no se pierden. En cualquier momento podemos visualizarlos volviendo a desplegar la lista y marcando la casilla seleccionar todo. Para cerrar este cuadro, guardando los cambios, debemos pulsar en aceptar. Para cerrar sin conservar las modificaciones, pulsaremos en cancelar. Aplicando el filtro a varios campos, podremos formar condiciones de filtrado más complejas. Por ejemplo, podemos seleccionar ver los artículos con referencia 1, 2, 3, 6 de abril. Obtener promedios de una tabla dinámica. Por defecto, al crear una tabla dinámica, Excel nos genera unos totales con sumatorio. Puede interesarnos modificar estas fórmulas por otras, como pueden ser sacar el máximo o el mínimo, el promedio, etc. Para hacer esto debemos situarnos en cualquier celda de la zona que queremos rectificar y hacer clic con el botón derecho del ratón. Nos aparece un menú emergente con diferentes opciones. Debemos escoger la opción configuración de campo valor y nos aparece un cuadro de diálogo como el que vemos en la imagen. En este cuadro de diálogo podemos escoger cómo queremos hacer el resumen mediante suma, cuenta y promedio. También podemos abrir el cuadro de diálogo con el botón de la pestaña Opciones. Gráficos con tablas dinámicas. Para crear una gráfica de nuestra tabla dinámica debemos hacer clic en el botón Gráfico dinámico de la pestaña Opciones. Para cambiar el formato del gráfico a otro tipo de gráfico que nos agrade más o nos convenga más según los datos que tenemos. Al pulsar este botón se abrirá el cuadro de diálogo de Insertar gráfico. Allí deberemos escoger el gráfico que más nos convenga.